Buenos días, hermanos y hermanas. Os invito a que busquéis en vuestra Biblia Romanos capítulo 9. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 9. Y luego os voy a pedir que tengáis o mantengáis vuestra Biblia abierta, porque el mensaje en esta mañana tiene que ver con este pasaje que vamos a leer. Romanos capítulo 9. Así dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 9. Dice Pablo: digo la verdad en Cristo, no miento. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 2020. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes en la carne, que son los israelitas. De ellos son la adopción y la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los antepasados de los que, según su condición humana, vino Cristo. Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que la palabra de Dios se haya fallado, pues no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, como está escrito: a través de Isaac tendrás tu descendencia. Esto quiere decir que no son hijos de Dios los hijos naturales, sino que son considerados como descendencia los hijos según la promesa. Y la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también está el caso de Rebeca, que concibió gemelos de Isaac, nuestro antepasado. Y aunque aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero para confirmar que el propósito de Dios es conforme a la elección y no por las obras, sino por el que llama, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura le dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y endurece al que Él quiere endurecer. Entonces me dirás: ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para replicar a Dios? ¿Acaso el vaso de barro dirá al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no tiene libertad para hacer del mismo barro un vaso para uso especial y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, al querer mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte? ¿Y qué si dio a conocer las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia que Él había preparado para esa gloria? Esos a quienes Dios llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, somos nosotros. Como también dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel:
aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mientras Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaban por la fe, sino por las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Amén. En pantalla, ¿verdad? Encontramos el título de este mensaje al que hemos puesto la gracia soberana, la elección de Dios y la justicia que es por la fe. Y pedimos al Señor, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, ya lo hemos hecho, pero que Dios nos hable a cada uno de nosotros, como solamente Él sabe hacerlo. Él ha puesto en mi corazón un mensaje, pero a veces, ¿verdad?, que necesitamos quizá cubrir otras necesidades o que Dios nos hable de alguna manera, así que estamos abiertos. Yo como predicador, vosotros como oyente, para que Dios nos hable conforme a su voluntad y sus propósitos, para que nos ayude a crecer y hacer siempre su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Eso decía la pastora el domingo pasado, ¿verdad? Si estamos en la introducción, los temas generales que abarca este texto de Romanos 9 tienen que ver con la elección de Dios, como está en pantalla, y dentro de la elección de Dios, de los versículos del 1 al 18, vamos a ver ahí esa tristeza tremenda que tiene Pablo, versículos del 1 al 5, por su pueblo, pero también cómo Pablo hace una distinción entre el verdadero Israel y el verdadero Israel y aquellos que son israelitas simplemente por haber nacido como israelita, ¿verdad? Del 6 al 13. Pero también Pablo aquí va a hablar sobre la soberanía de Dios y la autonomía que Dios tiene para actuar conforme a su voluntad y sus propósitos, que siempre son eternos y son los mejores para el mundo entero, del 14 al 18. Y luego nos encontramos con una segunda parte, que es donde hay una objeción. Pablo utiliza este recurso para que aquellos que puedan pensar como aquel interlocutor que él se inventa para dar respuesta, ¿verdad? Una objeción a su soberanía. Si eres soberano, ¿cómo que nosotros, qué hacemos? ¿Tu voluntad, la nuestra? Vamos a responder todo eso, del 19 al 24. Y ahí habla sobre la inclusión del tronco de la descendencia de Isaí, ¿verdad? Del tronco de los gentiles. Y termina, versículos 30 y 33, que sería la última parte, hablando sobre que lo que se repite constantemente. La justicia siempre es por la fe y en Cristo. Pues entremos de lleno. Mirad, hemos llamado a esta primera parte llamamiento a nosotros y a ti y a mí por la compasión por la gente que se pierde. Versículos del 1 al 5. Esto sería directamente lo que encontramos. Qué tremendas son las palabras de Pablo, ¿verdad? Cuando encontramos que él expresa su estado, su deseo, su impotencia y su adoración. ¿Por qué expresa su estado? Es decir, versículos 1 y 2, porque está expresando gran tristeza tengo y dolor del corazón. Eso me hace a mí pensar de algo muy profundo. No solamente está triste, esto lo saben aquellos que han sufrido ataque al corazón, ¿verdad? Los médicos sabéis yo no he sufrido, pero sufrí algo que va por otro camino, pero ahora no voy a dar mucha información. El corazón arde, de hecho lo tenemos también en la Escritura, ¿verdad? Es decir, Pablo tiene un dolor de corazón en este sentido, pero es porque ve a su gente, a los suyos, oye, un pueblo tan incrédulo, tan terco,
De hecho, su deseo es, versículo 3, sacrificarse por su pueblo. No le importaría separarse de Dios. Tengo todas las bendiciones, pero si yo me separo de Dios y todo mi pueblo se acercaran al Señor, soy capaz de sacrificarme en el altar para esto. Eso es lo que está diciendo. Si esto ayudara a los míos a que se acercaran a Dios, que a mí me tome por anatema, separado de Dios, por un maldito, pues es lo que desea. Versículo 4 y 5, su impotencia. ¿Cómo es posible este pueblo elegido? Dios no eligió a otro pueblo, eligió al pueblo de Israel. Había muchos más pueblos, ¿eh? Eligió a Abraham, a Israel. Dios se hizo presente con poder y gloria. Mostró su poder. Hizo pactos, no uno, más de un pacto hizo Dios con el pueblo de Israel. Y de Israel procede el Mesías. Jesús es judío, que no es un gentil. Y termina, versículos 5 y 6, segunda parte, ¿verdad? Su adoración. Alabado sea Dios. Así termina Pablo. Alabado sea Dios. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Dios gobierna. Dios gobierna a pesar de lo que él siente. Vale, ese era el texto, ¿verdad? Pablo muestra su estado emocional, su sacrificio. Hermanos, hermanas, ¿cómo nos sentimos al ver la actitud de Pablo ante sus compatriotas? La pregunta que yo te hago, hermano, ¿cómo te sientes tú ante la actitud de tu compatriota? Cubano, venezolano, iba a decir chino, si aquí no hay ningún chino, venezolano, español, colombiano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ecuatoriano, también lo tenemos, pero no han llegado todavía. ¿Cómo te sientes? Pero una pregunta más concreta, ¿cómo te sientes tú, querido hermano y hermana, ante la actitud de tus familiares? Familiares y familia, yo hago esas diferencias. Familiares, pues mis hermanos, mis padres, mis tíos. Familia, mi cónyuge, mi hijo. ¿Cómo te sientes ante la incredulidad de esos que tenemos en casa? O de tus vecinos, o de tus conocidos, de tus amigos. Me atrevería a decir algo. Quizás soy muy osado. Y yo no creo que yo sea un bicho raro. Y si soy un bicho raro, luego tomando café me lo decís, pastor, tú eres un bicho raro. Creo que no sentimos nada. ¿Qué está pasando? Que se mueran. Creo que no sentimos nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pregunto. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Por qué tenemos un corazón tan indiferente a la gente que se pierde? Yo diría, es que yo qué sé, si la gente española que le den morcilla, en el contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero, ¿y lo más cercano a ti? Y aún así, Dios, ¿qué nos está diciendo, verdad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos está pasando? Esta indiferencia, ¿por qué está creciendo en el corazón o comenzando en un momento determinado y está creciendo? Bueno, decía que no lo sé, pero ahora tengo una respuesta. Quizá porque, como le hablamos y son tan indiferentes y no aceptan, pues ya me canso. Y entonces, si me canso de predicar el Evangelio, pues ya no lo hago más. Aquí tengo que confesar algo. Yo también lo hago. Si yo a un amigo mío le predica el Evangelio y yo no me quiero escuchar, me canso y no lo hago. Sin embargo, siempre lo sigo diciendo, eso que me corre por mi sangre, que son mis hermanos, que están en Málaga, a ellos nunca me he cansado de predicar el Evangelio. ¿Será porque Dios me ha puesto en esa familia, una familia de incrédulos? Pero mi vecino quizás, o sea, reconozco mis debilidades. Hermanos, hermanas, siempre hay esperanza. Si oramos, porque Dios quiere la salvación de algunos, de unos poquitos. Eso no es cierto. Dios quiere la salvación de todos. Siempre lo repetimos constantemente. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Os ruego, bueno, ese no es, ruego por la misericordia de Dios, en Romanos capítulo 12. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que quiere que toda persona venga al conocimiento de la verdad y de Jesucristo. Que oremos por todos los hombres. Es un texto clave, como otros más. Mirad, ¿recordáis la historia de... Lo tengo puesto aquí, ¿verdad? Mónica era una mujer muy devota que estuvo orando durante 40 años por su hijo. San famoso, teólogo, San Agustín de Hipona. Era una persona perdida en ciertas ideologías y teología rara, ¿vale? Y también haciendo cosas que no debía. Pero Mónica estuvo perseverando 40 años hasta que, dice la historia, que San Agustín escuchó algo así como dijo, toma y lee.
Leyó la Escritura, leyó a Pablo, oye, vino al conocimiento de la verdad. 40 años, es decir, ¿qué nos dice esto? Pues señalamos aquí dos cosas importantes, ¿verdad? Que creo que también he señalado aquí. Dios es fiel porque quiere la salvación de todos los hombres, pero tú, hermano y hermana, tenemos que seguir orando por aquellos que aún se pierden. Señor, danos un corazón misionero. Señor, danos un corazón misionero por la gente que se pierde. Versículo de 6 al 13. Segunda idea, llamamiento a confiar en el plan divino de Dios. ¿Qué ocurre aquí con Pablo? Pues mira, Pablo nos encontramos aquí que expresa diciendo Dios no ha fallado, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios cumple siempre sus promesas. Versículos 7 y 8. Pablo sigue diciendo, es que no todos son judíos, no todos son parte del pueblo de Dios, no todos son verdaderos hijos de Dios, no son todos. No son todos hijos de Abraham. Solamente son hijos de Abraham aquellos que son dados por medio de la promesa. Entiéndase, ¿verdad? Aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que han sido escogidos, pero que han respondido adecuadamente al plan divino de Dios. Y está hablando sobre Isaac. Abraham tuvo a Isaac, pero Isaac tuvo a Jacob y tuvo también a Esaú. Versículo 9 termina diciendo, ¿verdad? Y continúa explicando. Dios le dijo a Abraham que tu descendencia vendría de esta promesa y vendría, ¿verdad?, de su esposa, que era estéril, pero vendría mediante Isaac. Y mediante Isaac vendría luego de Jacob y Esaú. Pero antes de que, es importante, escuchen bien, antes de que Jacob y Esaú hubiesen nacidos, antes de que ellos se hubieran comportado bien o mal para que Dios los eligiera, pero ¿en qué cabeza cabe que Dios elige a las personas por su comportamiento? Estamos aquí cansados de decir, dice Pablo, digo yo, hasta esta hora, que Dios no te va a elegir porque tú seas más bueno o tú seas más malo, que no te va a elegir por eso, que no son por las obras, por la respuesta que tú le des a Dios. ¿Veis la diferencia? Porque Jacob era, ¿sabéis lo que significa el nombre de Jacob? Tramposo, usurpador. ¿Que era mejor que Esaú? No, era también un delincuente, no, era también un pillo. Pero Dios lo sabe todo de antemano, sabía que Jacob, que era malo, como tú y como yo, que no somos buenos, pero iba a responder afirmativamente al plan de Dios. Pero Esaú no, que era el primogénito, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vendió, sí, eso, se lo comió. ¿Veis lo que estamos diciendo? Volvamos aquí. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que Dios, que lo sabe todo, versículo 10 al 13, le dijo a Rebeca que el mayor va a servir al menor, porque Dios lo sabe todo. Así que este texto del versículo 13, amé a Esaú, aborrecí a Jacob. Hay que entenderlo desde este punto de vista. Dios no ama ni aborrece a nadie, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, en virtud de la respuesta, no de los hechos, porque tan malos son los cristianos, lo estamos predicando en la escuela dominical, como los que no son cristianos. Aquí somos todos tan malos. Lo que estamos diciendo, hermano, amé a Esaú y aborrecí a Jacob. Como Dios ya sabe de antemano la respuesta, pues claro, Jacob tiene una respuesta porque tenía fe en los planes de Dios, creía en Dios, pero Esaú rechazaba tanto los planes como la actitud, ¿verdad? O sea, la presencia, que lo digo ahí, hoy, hermanos míos, yo estoy tampoco, ayúdame un poquito, hermanos míos, que estoy aquí tan emocionado que se me pasa a pasar esto, pero ayúdame, hermanos míos. Yo no soy perfecto y tengo muchos defectos, y uno de ellos es que se me va la pinza. Pero ayúdame, hermano, ayúdame. Si yo estoy hablando de esto, ayúdame. Pasarla de esta. Yo estoy enfrascado en mi mensaje, que si no paso no veis esto. Que mira qué cosa más bonita. Hombre, esto no se hace en 5 minutos, ¿eh? Aquí uno se le ocurra. La presencia de Dios, ¿sabéis lo que significa? Lo que estamos diciendo, que Dios conoce la vida de todos los seres y hombres, que Dios deja la libre albedrío, que cada uno actúe como quiera, pero Dios sabe de antemano cómo vamos a actuar. Y en virtud de eso, Él tiene sus planes soberanos. No es que Dios elija a uno, es que eso es el calvinismo, que elija a uno y desecha a otro. Dios no lo hace de esa manera, hermanos míos. Y estos textos que estamos tratando hay que entenderlo como lo estamos explicando, ¿verdad? A la luz de que
A lo largo de toda la Biblia, Dios quiere la salvación de todos. Dios no quiere que se pierda nadie. No se olvide esto. Si alguien se pierde es porque no quiere aceptar la salvación de Dios. Sino para que Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad que estamos diciendo con esto? Que la soberanía y la presencia de Dios no es que Jacob fuese bueno por las buenas obras, lo estamos diciendo, ¿verdad? Sino por la respuesta que tuvo de fe en Dios. Esaú, ¿verdad? No fue Esaú por las malas obras, sino porque no creía, no quería confiar. De eso estamos hablando. Hermanos, hermanas, Dios nunca falla. Y no debemos de jactarnos, oye, qué buenos somos, qué espirituales somos mejores que los que andan por la calle, porque a veces nos comportamos peores que ellos. No pensemos que merecemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos equivocados. No, merecemos la gracia porque somos buenos, somos muy creyentes. Constantemente la carta a los romanos nos está recordando esto, y el estudio bíblico nos está recordando esto. No podemos ofrecerle a Dios nada que Él pueda aceptar, nada. Solo tu corazón y cree en Jesús, eso sí. No caigamos, ¿verdad?, en la arrogancia y el orgullo que cayó el pueblo de Israel, los elegidos, se creían los mejores y desechaban a los demás. Así le fue, así le fue. Sino que estemos agradecidos porque todo lo ha hecho Dios, ¿en quién? En Cristo. Si tienes que alabar o dar la gracia, dale a Dios por medio de su Hijo, porque Él te ha salvado, Él te ha redimido, Él te ha justificado, Él te ha dado todo lo que tú no puedes darle a Dios. Llamamiento a confiar en la justicia de Dios, del 14 al 18, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos aquí ahora con Pablo? Mirad, encontramos lo siguiente. Estas preguntas que lanza Pablo son preguntas que consiguen respuesta de todo lo que él está pensando. Pablo está pensando, contexto judío, situación, una persona con una teología, con un bagaje, lo sabéis, ¿verdad? Que Pablo, esto es muy interesante, Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, era un hombre con una gran capacidad intelectual, con mucha formación, pero en el día de su conversión, escucha este dato, el día de su conversión, al convertirse no comenzó a predicar el Evangelio. Se fue a Arabia, creo que fue, y estuvo durante varios años mirando los textos del Antiguo Testamento, la Biblia, ¿qué Biblia había? Antiguo Testamento, para ver qué se decía de Jesús. Es decir, que tuvo que retomar la Escritura, la que ya conocía, la que él había practicado como celoso de Dios, pero un celo que te llevaba a actuar como un, ¿cómo se llama esto? Un radical y como esta gente. De hecho, consintió la muerte de un gran creyente llamado Esteban. Recordad, ¿no? Entonces, pero cuando en ese tiempo él estuvo mirando la Escritura, empezó a darse cuenta de cómo hablaba de Jesús, y luego tuvo que Bernabé, recordad que fue Bernabé, ¿verdad, pastora? Bernabé tuvo que llevar a los apóstoles porque nadie quería recibirlo. Pablo, que era un sinvergüenza, que era un traidor, que el término es maltratar, han maltratado a los cristianos, es que ya se ha convertido a aceptar lo que es nuestro. ¿Ve todo el proceso? Volvamos aquí. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, que Pablo, que tiene en mente todo ese bagaje, toda esa formación, él habla ahora, versículo 14, 16, de la justicia de Dios. ¿Y cómo lo presenta? Dice, ¿es injusto Dios? Pregunta. Claro, tiene una respuesta muy clara. De ninguna manera, aunque la gente lo piense hasta el día de hoy, sobre todo con la Dana, cómo Dios ha permitido que Dios tan injusto, que Dios tan malo, ¿verdad? Cómo Dios ha permitido, etcétera, etcétera. De ninguna manera. Dios trabaja en el mundo con un plan de salvación y quiere lo mejor siempre para el ser humano, aunque sea malo e injusto. Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Es el plan de Dios. Versículos 17 y 18. Sin embargo, esto es importante, no os despistéis, escuchad ahora. Sin embargo, 17 y 18. A los rebeldes, a los que se oponen al plan de Dios, al Dios que lo hay, Romanos capítulo 1, ¿verdad? Aquellos que se oponen. 18, ahí lo estuvimos viendo. También son usados por Dios, porque Él es soberano. ¿Veis lo que estamos diciendo? Para que Dios manifieste su poder al mundo. ¿A quién usa? A aquellos que son rebeldes, que son tercos con Dios, que no entienden que Dios le quiere dar la salvación, pues Dios también lo usa. Y manifiesta su poder. Caso de Faraón, la rebeldía de Faraón, cómo Dios actuó con prodigios y milagros, ¿no lo veis? ¿Para qué? Para darse a conocer al mundo desconocido, al mundo conocido, para darse a conocer cómo a través de estos actos milagrosos y poderosos. ¿Cómo? Pues a través de Faraón, que fue rebelde y fue terco y continuó. No, es que a que quiere Dios endurecer, endurece. Esa expresión es muy interesante. Sí, Dios lo que quiere es salvarlo.
Romanos capítulo 1, lo predicamos hace ya varias semanas. Del 18 adelante, seguid mirándolo. Aquel que es rebelde y Dios va una vez o dos veces, no sé cuántas veces va Dios, porque yo eso no. Pero ya Dios sabe que al final, en su rebeldía continúa, dice Romanos capítulo 1, 18, que Dios ya lo deja y una espiral. Que eres rebelde, más rebelde, más rebelde, más rebelde, más rebelde, y llega a la depravación total. Ya Dios te deja. Entonces, ¿qué ocurre aquí, verdad? Versículo 18, debemos entender así el texto, ¿verdad? Que Dios es justo, con una justicia salvadora, eso me gusta, escuchan ahora, y una justicia punidora no, punitiva. Ay, otra vez, hermano, estáis despistados. Jóvenes, me tenéis despistados, ¿eh? Yo estoy aquí enfrascado en mi mensaje. ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿Estamos pendientes del mensaje o no? Jóvenes, ¿estáis pendientes o no? Yo estoy aquí enfrascado, ¿eh? Y tenéis que ayudarme. Pero se me despistáis, ¿eh? Pero se me olvida, pero los jóvenes de allí le pueden dar. Es que ellos me pueden ayudar, pero se me despistan. Este botón para mí se me olvida. Como estoy enfrascado en este mensaje, mirad que estamos diciendo. Justicia punitiva, justicia salvadora. ¿Fue Dios justo con Faraón en la justicia punitiva? ¿Fue Dios justo? ¿Con quién más tengo por aquí? Se me ha olvidado. Bueno, como tampoco no veo bien sin gafas, tengo que poner la letra más grande. Es decir, Dios es justo siempre. O con su justicia punitiva o con su justicia salvadora, Dios siempre es justo. Es decir, Dios actúa con equilibrio, con equidad, y cada vez que hace algo, lo hace siempre con la verdad y con la justicia por delante. Nunca se equivoca. Tú y yo nos equivocamos constantemente. Dios nunca. Por lo tanto, estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios fue justo con la justicia punitiva con Faraón. Sí. Dios fue justo con la justicia salvadora con Noé y con Lot. Sí. Salvó a Noé y salvó a Lot. Claro. Pero ¿qué pasó con Faraón, verdad? Que Dios dejó, ¿verdad?, a Faraón por su dureza de corazón y entonces por su terquedad. Y ahí continuó ese momento de... Hermanos, Dios siempre actúa con justicia y bondad. Eso lo tenemos que tener claro porque así lo estamos expresando. Todo lo que Dios hace es justo y es bueno. Todas las decisiones de Dios son acertadas, apropiadas y necesarias. Mira, esto no tenía apuntado, pero lo digo. Necesarias. Qué importante, ¿eh? Necesarias. Porque Dios controla, Él es soberano. No hace nada incorrecto, ni malo, ni se equivoca. Pero pastor, y aquella frase que dice, y me arrepentí, bueno, no es momento de explicarlo. Eso que está en un contexto, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca nunca de lo que hace. Hay que entenderlo. Las cosas que hace Dios tienen siempre sentido y propósito. Todas ellas, ninguna de ellas hay un error. La justicia y la bondad son inseparables. Esto significa que todo lo que hace está en armonía con su verdad y con la rectitud. Siempre. Hermanos, escuchen bien. Dios no tiene favoritos. No lo tiene. A veces escuché, en una ocasión escuché a alguien decir esto, ¿verdad? Pero, y era una persona con mucha formación, pero bueno, no es que Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Romano me está enseñando eso. Que no, yo soy favorito porque soy el pastor, soy más santo, soy más bueno que tú. Mentira, te está engañando. Que Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos y no tiene, esa expresión que también nos gusta. Dios tiene hijos y no tiene ni nietos, ni sobrinos, que algunos, ¿verdad? No, Dios tiene hijos. Aquí no hay favoritismo. Dios no tiene favoritos. Él no comete errores. Él obra siempre en bien de la creación y del hombre, siempre. 19:29. ¿Qué encontramos aquí? Llamamiento a confiar en su fidelidad. ¿Qué hace Pablo aquí? Hablar de la autonomía que tiene Dios, y lo hace con dos temas. Uno, su soberanía, es decir, objeción, si tú eres soberano y todo lo controla, y también nuestra voluntad, ¿por qué me castigas si soy malo, ya que tú lo sabes todo? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y incluye a los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Tú y yo somos gentiles. Sabéis que en el contexto donde estamos hablando hay dos mundos. Está el judío y está el gentil. Y el gentil son todos los demás. Son todos los demás. Son gentiles, todos los demás. Para un judío, gentil somos todos los demás, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué ocurre aquí ahora mismo? Pues encontramos que Pablo, de nuevo con ese interlocutor imaginario, versículo 19, ¿qué dirás? ¿Que soy culpable? Claro, si Dios es soberano, ¿que soy culpable? Si Dios maneja mi vida. ¿No es cierto? No es cierto, te equivocas. Lo que pasa es que es más fácil echar la culpa a Dios que a las circunstancias, o a ti mismo, o alrededor, o a tus decisiones. Eso es mucho más fácil. Si lo encontramos ya desde el primer momento con Adán y Eva. Señor, la mujer que tú me diste, eso fue lo que dijo Adán. Anda, pillillo, ¿eh? La mujer que tú me diste me dio de comer el fruto. Pero yo no te dije a ti que no lo comiera, que lo coma ella. ¿Veis? Ya estamos echándole la culpa a otro. Siempre. No, la culpa es de Dios. Claro, eso es lo que suelen decir. Es decir, ¿verdad? Otra pregunta. Es que, claro, nadie se puede oponer a tu voluntad. Es la pregunta que hemos leído ahí. Nadie se puede oponer a tu voluntad. ¿De verdad crees que nadie se puede oponer a la voluntad de Dios? ¿De verdad lo creéis? ¿Qué es lo que hizo Faraón? Faraón llamó a Moisés, acércate delante de Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. ¿Cuántas veces fue Moisés a Faraón? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hizo Faraón? Que no, y que no. ¿Cuántas veces Dios utilizó hechos prodigiosos? ¿Y Faraón qué ocurrió? Sí, dejaría... Moisés, ¿va a dejar ir a mi pueblo? ¿Qué dijo Faraón? Sí, ahora sí. ¿Y qué ocurrió? Cambió de opinión. No dejéis ir al pueblo. ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Alguien se puede poner al... Mirad, ahí lo tenemos a Faraón. ¿Cuánta gente también hoy día lo está haciendo? Me viene a la mente una cosa que prefiero no decirlo, pero si soy capaz de conocerme, cuánta gente, simplemente con algunos detalles, ha sabido por dónde voy. O sea, que no se pone en la voluntad de Dios ciertos individuos y niños pequeños, ¿sabéis por dónde voy, verdad? Sin palabras, ¿sabéis lo que estoy diciendo? ¿Sabéis lo que estoy diciendo, verdad? Hombres y niños pequeñitos, ¿sabéis por dónde voy, verdad? ¿Verdad que sí, Maritere? No tengo nada que decir. ¿Eso no ponerse a la voluntad de Dios? Esto que no se grabe, ¿eh? ¿Sabéis lo que significa esto, no? Yo siempre digo lo mismo. ¿Sabéis lo que significa esto? Una tijera que corta. ¡Pim! ¿Eso no ponerse a la voluntad de Dios? ¿Esta gente malvada que es lo que hace con los niños pequeños? ¿No ponerse a la voluntad de Dios? Por favor. Son maldad. Eso está endemoniado. Continúa diciendo, versículos 20 a 23. El alfarero tiene derecho sobre el barro. Dios tiene derecho sobre el ser humano. ¿Y qué elemento se utiliza? Esa metáfora, esa parábola, vasos de usos especiales, vasos de usos común. Los vasos de usos especiales son aquellos que le van a dar honra. ¿Quiénes son? Son los vasos de misericordia, lo hemos leído. ¿Quiénes son? Son las personas que creen en Jesús. Los vasos de uso común son aquellos que son los vasos de ira, son las personas que rechazan a Dios, que se oponen al plan de Dios, que hacen constantemente lo malo. ¿Cuál es el destino de uno y de otro? Lo dice la Escritura. Los destinos de los vasos de misericordia, destino es la gloria, lo hemos leído. El destino de los vasos de deshonra son la destrucción, el infierno. Es que aquello no es muerte. Recordad esas palabras que siempre me encanta de David Dixon. El cielo es vida y el infierno es muerte, ¿eh? Es muerte, eso no es vida, es muerte. No, que yo sigo viviendo la vida eterna. No te equivoques, hermano. Aquellos que van al infierno son los vida eterna, no es vida eterna, es muerte. Vida eterna es los que están en el cielo, eso es muerte. Y sabéis cómo lo describe la Escritura, ¿no? En esos términos que son parabólicos y que son para que entendamos que aquello es mejor que nadie vaya, ¿eh? La Escritura habla de eso, ¿verdad? Los vasos de misericordia, 24, son las personas que son judías gentiles. Es decir, cualquier persona que acepte el mensaje de Dios y crea en Dios y acepte a Jesús como su Mesías, como su Salvador, son los vasos de misericordia. Versículo 25, son los que forman parte del verdadero pueblo de Dios. Versículo 26, son los verdaderos hijos de Dios. Versículo 27 y 29, las últimas palabras, Pablo deja claro que la salvación procede de Dios, no del hombre, nunca ha procedido del hombre. Y solo se salvará, ¿quién es? Todo el mundo. Sabéis que hay una filosofía por ahí que anda que se llama universalismo. Dios tan bueno que al final va a perdonar a todos. Eso no es cierto. Según la Escritura, remanente, ¿verdad? Y según nosotros, pues remanentes somos nosotros, si somos verdaderos creyentes y hemos aceptado y creído en Jesucristo. Aquí tenía esa parte que no la hemos pasado. Hermanos, aunque existen muchas injusticias cometidas por el ser humano,
ninguna de las injusticias cometidas por el ser humano puede invalidar la soberanía de Dios ni la fidelidad de Dios. Eso que nos quede claro. Claro, es que hay tanto malo que entonces, ¿dónde está aquí la soberanía de Dios y la infidelidad de Dios? Lo estamos explicando desde que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, por mucho maldad que haga en el mundo, muchas maldades, nada puede invalidar la soberanía de Dios, es decir, su gobierno sobre todo. Dios sigue gobernando sobre todo. Ni su fidelidad, es decir, no puede invalidarlo. Es decir, Dios va a cumplir sus promesas a pesar de todo lo que hay en el mundo. Surge un dilema, o varios dilemas, ¿verdad? ¿Debemos entonces de confiar en Dios, en sus propósitos y en su fidelidad? Cuando uno ve tanta maldad, cuando uno ve y se pregunta, Señor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué me permite esto a mí? Por ejemplo, a mí, que me ha pasado esto, tan grave. ¿Veis? Empezamos ya. ¿Por qué? Aunque haya situaciones difíciles en el mundo y en tu propia vida, recuerda esto, Dios siempre está trabajando en favor de nosotros, y la clave está en la fe. Hay gente que pierde la fe, he conocido lamentablemente en mi vida como cristiano personas que en el camino han objetado contra Dios y se han ido y viven sin Dios, sin promesa y sin nada. La fe que no nos falte, ¿verdad? No dudemos de su fidelidad, Él cumple sus promesas siempre. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará también en el futuro. Y terminamos. Llamados a confiar en su gracia, del 30 al 33. ¿Qué encontramos aquí ahora? Pues mirad, estamos encontrando que Pablo lanza de nuevo una pregunta, versículo 30, y contesta, versículo 31 y 32, él mismo contesta, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Que las personas no judías, que no estaban en el plan de Dios, entre comillas, que no buscaban a Dios, entre comillas, que no tenían las promesas de Dios, entre comillas, que no eran pueblo de Dios ni elegido, entre comillas, ¿son las personas que se han salvado? La respuesta es sí. Para que entendamos bien la segunda pregunta. Y aquellos que eran judíos, que querían ser justificados por observar la ley, basándose en los hechos y no en la fe en Cristo, ¿se salvan? La respuesta es no. Porque lo que salva no es que tú observes la ley, no es que tú seas el pueblo de Dios, no es que tú obedezcas a Dios. Obedecer a Dios es una respuesta de lo que ya ha pasado en tu vida, es decir, soy un verdadero creyente, entonces respondo y obedezco, porque constantemente estamos obedeciendo y constantemente estamos desobedeciendo a Dios, constantemente. Pablo hace referencia, ¿verdad?, a lo dicho por el profeta Oseas y por el profeta Isaías, en términos metafóricos, versículo 33, existe una piedra, que es Jesús. Existe una piedra, que es Jesús, ¿verdad? Volvemos un poquito atrás porque para matizar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, aquellos que no eran judíos se justificó porque aceptaron, ¿verdad? Aceptaron al Mesías y aceptaron ahora a Cristo. Son los verdadero pueblo de Dios. Pablo dice ahora, versículo 33, que existe una piedra, la piedra angular, una roca, ¿verdad? Que está colocada en Sion, en la ciudad de Dios, que es Jesús, para los vasos de misericordia y para los vasos de la ira. ¿Cuál es la conclusión final que dice aquí Pablo? Que los vasos de misericordia, que son los verdaderos creyentes, los que creen, ellos no serán defraudados, porque Cristo es su Señor y Salvador. Sin embargo, los vasos de la ira, los que rechazan y se oponen constantemente a Cristo, a Dios y a los planes de Dios, encuentran en Cristo tropiezo, roca de caída. No hay otra manera. En Cristo encuentra tropiezo. No, yo no necesito a Cristo. Yo con mi religión, con lo que yo creo, con lo que me enseñaron mis padres, ya más que suficiente. Y en el Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad? Encontramos en el Nuevo Testamento que la roca, este término, aparece como el fundamento de la Iglesia, fuente de vida y provisión, fundamento firme para nuestra fe. Tres cosas, pero también encontramos en el Nuevo Testamento algo que está, ¿verdad?, fuera. Es decir, que esta roca encuentra en aquellos que acudimos a él, es fundamento, es nuestra vida, nuestra provisión, es nuestra firmeza. Sin embargo, aquellos que lo rechazan, dice el texto, aquellos que lo siguen rechazando, esta piedra viene a ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Piedra de tropiezo. ¿Y qué ocurre aquí? Porque está establecida por Dios. Y terminamos diciendo, aquí está el último. Recordemos estos principios claves. La justicia de Dios es por la fe y no por las obras.
El orgullo humano es el mayor obstáculo para rechazar la gracia divina. En Cristo, que es el Salvador del mundo, tú solo necesitas una fe genuina para que Él te dé su gracia y su perdón. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén y amén.